Buenas tardes, retomamos nuestro curso de álgebra lineal. En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar las transformaciones lineales y ese es el primer concepto que vamos a introducir en esta clase. Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Vamos a partir de dos espacios vectoriales que están definidos sobre el mismo cuerpo y vamos a decir que una función f de b en w es una aplicación lineal, que también algunas personas le llaman un homomorfismo, espacios vectoriales, si cuando yo tomo dos elementos cualquiera en B, dos escalares cualquiera en el cuerpo, y calculo la imagen de una combinación lineal, eso es igual a la combinación lineal de las imágenes. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo, para tratar de materializarlo al tiro, es una función que va a estar definida de R3 en R2, que al vector x, y y z le va a asignar el vector cuya primera componente es 2x menos y más 4 veces z, y la segunda componente que es igual a menos 3x más 5y más 6z. Vamos a mostrar que esta función es una función lineal. En realidad, el ejercicio es muy fácil porque uno puede darse cuenta que esto que está escrito acá, que lo voy a escribir paradito porque quizás con eso es más claro, y lo voy a escribir acá, ¿no? Tramposamente voy a escribir acá que esto es 2x menos y más 4z menos 3x más 5y más 6z. Y escrito así, uno se da cuenta que lo que hice fue tomar este vector de R3, x y z, y multiplicarlo por la izquierda por esta matriz con tres columnas y dos filas. ¿Sí? Si se fijan, si yo multiplico esa fila por este vector, obtengo la primera componente, y lo mismo cuando multiplico esa fila, por eso obtengo la segunda componente. Ahora, ¿por qué es interesante darse cuenta que esta función, que en principio está definida de esta manera, no es otra cosa que la multiplicación de una matriz por un vector? Porque nosotros conocemos las propiedades de cómo se porta multiplicar matrices por vectores. Y usando eso, es muy fácil probar que la función efectivamente es lineal. Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, ¿cuánto vale la imagen de lambda veces x, y, z más mu veces u, v, w? Me digo, bueno, esto es multiplicar la matriz que tengo acá por un vector, que fíjense bien que cuando ustedes saben ya a esta altura, ¿cierto? Que combinar linealmente un vector de R3 es simplemente multiplicar cada elemento acá por lambda, cada uno de estos elementos por mu, y sumar componente a componente. Y cuando hago eso, el resultado de esa operación es lo que tengo escrito acá. Lambda x más mu u, lambda y más mu v, lambda z más mu w. Y ahora, bueno, cuando yo miro esto como vector de R3, yo digo, momento, eso yo lo puedo escribir sin ningún problema. Lo voy a escribir en rojo, voy a hacerle un cuadrito. Eso que está ahí, solo el vector, no es otra cosa que el vector que obtengo cuando yo sumo lambda x, lambda y, lambda z, con el vector mu u, mu v y mu z. Perdón, mu w. ¿Sí? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque cuando lo escribo así, digo yo después, miren, acá voy a multiplicar esta matriz por la suma de esos dos vectores. Bueno, yo sé que la multiplicación de matrices es distributiva sobre la suma, así que esto multiplicado por este vector es simplemente esta matriz multiplicada por el primer vector más la misma matriz multiplicada por el segundo. Y después de eso yo me digo, bueno, estos lambda que están acá, yo perfectamente lo podría poner ahí, lo puedo sacar, ¿cierto? Y lo puedo sacar hasta acá afuera si quieren ustedes. Y me doy cuenta que en realidad acá lo que tengo es lambda veces esta matriz por el vector sin lambda, y eso es lambda veces f del primer vector. Y lo que tengo acá es, de la misma manera, saco el mu, lo coloco aquí, y tengo mu veces esta matriz por el vector que está acá cuando he eliminado los mu, y eso es f del segundo vector. Así que con ese pequeño argumento uno muestra que efectivamente esta función que está definida acá
no es otra cosa, y que no es otra cosa que la multiplicación de esta matriz por este vector, es una función lineal. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño calculito aparte para enfatizar lo que acabamos de hacer, y voy a escribir mejor aún. Mejor aún. Si yo defino f de x, perdón, f de Rn a Rm, que a un vector x lo mandamos a a veces x, con a una matriz de m filas y n columnas, entonces f es lineal. Es lineal. Pues, si yo tomo f de lambda veces x más mu veces y, bueno, eso que está ahí no es otra cosa que a multiplicado por lambda x más mu y eso no es otra cosa que a lambda x más a mu y, ¿sí? Y no es nada difícil de demostrar que cuando tengo un escalar multiplicando un vector y después eso lo multiplico por la matriz, ¿sí? Lo que tengo acá es, tengo un vector, lo multiplico por un escalar y el resultado por una matriz, es lo mismo que lambda veces la matriz multiplicando primero el vector, y por lo tanto el otro es mu veces la matriz multiplicando al otro vector, y eso no es otra cosa que lambda veces f más mu veces f de i. ¿Sí? Así que en realidad, en cualquier tamaño, en cualquier dimensión, multiplicar por una matriz es una función lineal, define una función lineal. Ok. El siguiente ejemplo / ejercicio es un poquito más interesante. Yo espero que en cálculo ya hayan hablado de derivadas. ¿Sí? ¿Han hablado de derivadas ya? Sí, profe. Sí, profe. Ah, genial. Porque entonces ustedes saben que uno típicamente anota como C1 las funciones reales que son derivables. ¿Sí? Y yo creo que ustedes ya probaron que cuando yo quiero encontrar la derivada de la suma de dos funciones, entonces, bueno, acá es un poquito más largo. Ya voy a hacer parte del ejercicio y el resto lo hacen ustedes. Porque en realidad primero deberíamos probar que C1 es espacio vectorial. Entonces, C1 es espacio vectorial. Y para ello, lo que querríamos ver es que cuando yo sumo dos funciones, noten lo siguiente, que C1 está incluido en f, donde f es igual al conjunto de todas las funciones. F es una función de R en R. ¿Sí? Porque son las funciones derivables, o sea, es un pedacito más chico. Y nosotros sabemos que f es espacio vectorial, entonces en realidad lo que estamos viendo acá es que C1 es un subespacio vectorial. Así que me basta comprobar tres cosas. Primero, 0 pertenece a C1, pues si f de x es idénticamente 0, f' existe, ¿cierto? Y f' es idénticamente 0. O sea, la función 0 es derivable, por lo tanto está en el conjunto de las funciones derivables. Segundo, si yo tomo f y g en C1, resulta que f más g, la derivada de f más g, es igual a la derivada de f más la derivada de g. Y además, en cálculo uno prueba que f más g también es derivable. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que f más g pertenece a C1. Y por último, uno también muestra que las constantes salen de la derivada, ¿cierto? Uno sabe que lambda veces f' es igual a lambda f' cuando f es derivable. Entonces eso implica que lambda f también pertenece a C1. Y eso nos dice que, fíjense bien, que C1 contiene el 0, es cerrado para la suma y es cerrado para la multiplicación para escalar, entonces C1 es subespacio
vectorial de f. Perfecto. Y ahora, lo siguiente que tengo que demostrar es justamente la linealidad, pero la linealidad, ustedes la probaron en cálculo. Ustedes probaron en cálculo que lambda veces f más mu veces g', la derivada de la suma de las derivadas, y que los escalares salen, es igual a lambda f' más mu g', que es lo mismo que escribir que el operador derivada aplicado al vector lambda f más mu g es lambda veces la derivada de f más mu veces la derivada de g. ¿Sí? Conclusión, en realidad esto es un ejercicio bien simple. Cuando uno piensa la derivada como el operador que toma un elemento en C1 y entrega un elemento en F, como la transformación entre espacios vectoriales, que toma un elemento en C1 y entrega un elemento en F, entonces la derivada es un operador lineal. Eso, más o menos ya lo sabía. Ahora, el siguiente ejercicio es un poquito más sutil y un poquito más difícil, y tiene que ver mucho con lo que hicimos en la clase pasada. La clase pasada nosotros introdujimos un concepto que era el de espacios suplementarios, subespacios vectoriales suplementarios, que significaba que yo tenía dos subespacios de B cuya suma directa era todo B. ¿Sí? Y en particular, una de las cosas que tenía la suma directa era que producía descomposiciones únicas. Yo podía tomar cualquier elemento en B y se podía descomponer de manera única, como un pedacito en el primero y otro pedacito en el segundo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como eso produce descomposiciones únicas, me permite a mí definir una función, ¿sí? Gracias a lo que vimos en la clase anterior, yo puedo definir una función que voy a llamar P sub i, que va a estar definida de B a el subespacio UI. Si ustedes quieren, lo voy a escribir así, P sub 1 a U sub 1, y P sub 2, que está definido de B a U sub 2, y que en este caso yo tomo B y le asigno P1 de B, que es U1. En este otro caso tomo B, le asigno P2 de B, que es U2, con la condición que B se escribe como U1 más U2. O sea, las proyecciones es una forma de ponerle nombre al pedacito de B que yo recupero como elemento de U1 y U2, en este caso particular. Bueno, vamos a mostrar que estas proyecciones son funciones lineales, y la demostración la encuentro muy simpática. Entonces, yo voy a hacerla para P1, para P2 naturalmente va a ser exactamente igual, pero les invito a hacer ese ejercicio. Entonces, sea V y W en B, ¿sí? Tengo dos elementos. Vamos a tomar lambda y mu en K. Y lo que queremos demostrar es lo siguiente, por demostrar que P1 de lambda veces B más mu veces W es lo mismo que lambda veces P de B más mu veces P de W. Aquí debería colocar P1 y P1. ¿Sí? Entonces yo miro esto y uno dice, ¿cómo podría uno probar tal cosa? Y la respuesta es la siguiente, fíjense en algo. Uno sabemos que B se puede escribir como P1 de B más P2 de B. ¿Sí? O sea, su proyección en 1 más su proyección en 2. Esto que está aquí es lo que antes llamábamos U1 chica y esto era U2 chica. Ahora, cuando yo veo eso, significa, yo puedo multiplicar esto por lambda. Y me queda que lambda, lambda y lambda. Y de la misma manera, yo puedo decir que mu veces W se escribe como mu veces la proyección en 1 de W más mu veces la proyección en 2 de W. Y eso me dice
que si yo sumo ahora estas dos igualdades, que lambda veces b más mu veces w va a ser igual a lambda veces P1 de b más mu veces P1 de w más lambda veces P2 de b más mu veces P2 de w. ¿Y cuál es todo el punto clave? De hecho, me acabo de dar cuenta que es imposible hacer una sin hacer la otra. Todo el punto clave acá es notar que esto que está aquí es un elemento de U1 y esto que está acá es un elemento de U2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, P1 va a parar a 1, entonces si tengo dos elementos de U1, que son S y S, y los combino, me quedo en U1 porque U1 es su espacio vectorial. Y una vez que he dicho eso, me digo, pero un momento, porque por definición yo sé que existe un único elemento que hace que este que está acá, que es un elemento en B, se pueda escribir como algo en U1 más algo en U2. ¿Sí? Al elemento en U1 que me permite descomponer este tipo como eso más algo en U2, nosotros le pusimos nombre. Esto por definición acá es la proyección de este tipo en U1. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera. Pero resulta que lambda B más mu W yo lo puedo escribir como P1 como la proyección en U1 de lambda B más mu W, más la proyección en U2 de lambda B más mu W. ¿Sí? Yo sé que para cualquier elemento en B yo puedo hacer esto que está acá. Pero la parte clave es que estas descomposiciones del pedacito que está en U1 y el pedacito que está en U2 tienen que ser únicas. Entonces, por unicidad de la descomposición, por lo tanto, por unicidad de la descomposición, resulta que esto que está acá tiene que ser igual a lo que está ahí, que era justamente lo que queríamos probar, que P1 de lambda B más mu W es lambda P1 de B más mu P1 de W. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Así que sí, efectivamente, cuando yo tengo dos espacios suplementarios, si defino la proyección en ellos, eso me define transformaciones lineales. Bien, continuamos. Y lo que vamos a hacer ahora es probar nuestra primera proposición para las transformaciones lineales. Entonces esta proposición nos da 3 puntos. Nos dice que si tenemos una transformación lineal entre B y W, entonces, primero, que las combinaciones lineales las puedo tomar de n elementos, no necesito tomarlas de 2. O sea que si es cierto para n igual 2, en realidad es cierto para n cualquiera de los naturales. Y con esto quiero decir que si yo tomo la imagen de una combinación lineal de n elementos en lugar de 2, obtengo, es lo mismo que hacer la combinación lineal de las n imágenes de los elementos que estoy considerando, B sub i. Y como consecuencia de eso, vamos a poder probar que si yo tengo una familia que es linealmente dependiente en B, entonces sus imágenes van a ser linealmente dependientes en W. Volviendo a la analogía sobre la información redundante, si yo empiezo con información redundante, la puedo transformar con una función lineal y sigue habiendo información redundante. ¿Okay? Y por último, vamos a ver que la composición de aplicaciones lineales es también una aplicación lineal. ¿Ok? Entonces, el punto 1, en realidad el punto 1 es muy sencillo, porque por mucho que estemos haciendo una combinación de n elementos, la suma siempre es binaria, uno la está haciendo de 2 en 2. En realidad lo que está haciendo es aplicar la definición n-1 veces. Y con eso lo que estoy tratando de decir que lo vamos a demostrar por inducción. Entonces, por inducción, el caso base es n igual 2, que corresponde a la definición. Así que no hay nada que probar. Y el paso inductivo
queremos demostrar lo siguiente. Poder demostrar que si es cierto que la suma, que f de la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k v sub k es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k f de v sub k, entonces la imagen de la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de lambda k de v sub k es igual a la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de lambda k f de bk. ¿Estamos de acuerdo? Y en realidad la demostración es sencilla por lo siguiente. En efecto, resulta que cuando yo hago f de la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de lambda k de sub k, eso es lo mismo que decir f de la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k de sub k más lambda k más 1 de, perdón, lambda n más 1 de n más 1. Y yo miro y me digo, bueno, esto que está acá es un W y esto que está acá es un B. ¿Sí? Puede tener una forma, una fórmula elegante para escribirse, pero es un vector del espacio. ¿Sí? Cuando tengo dos vectores, la función f lo que hace es transformar, separarme sumas. ¿Sí? Entonces yo tengo todo el derecho a escribir acá que esto es igual a f de la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k de k más lambda n más 1, la suma de, perdón, la f de n más 1. Pero ahora, por hipótesis de inducción, resulta que esto es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de lambda k de sub k más lambda n más 1 f de vn más 1. Aquí me falta un f. Y eso, simplemente por cómo se define la sumatoria, es la suma de k igual 1 hasta n más 1 de lambda k f de b sub k, que es justo lo que queríamos probar. Así que el punto 1 lo tenemos. ¿Ok? Bien. Entonces esta era la proposición 30. Continuación, demostración, proposición 30. Y vamos con el punto 2. Entonces, el punto 2 lo que nos decía era que si teníamos una familia de n vectores linealmente dependientes en B, sus imágenes iban a ser linealmente dependientes en W. Y la demostración es extremadamente sencilla. Si B1 hasta Bn son LD, eso significa que existe alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos, tales que la suma de alfa i por b sub i desde i igual 1 hasta n es igual a 0. ¿Ok? Y eso me dice que f de la suma de los alfa i b sub i, perdón, desde i igual 1 hasta n es igual a f de 0. ¿Sí? Y eso me dice que la suma, por lo que acabamos de probar en el punto anterior, desde i igual 1 hasta n de alfa i, f de b sub i es igual a f de 0. ¿Ok? Pero ahora uno mira esto y dice, chuta, yo no sé cuánto vale f de 0. Entonces hagamos ese calculito. Y para calcular f de 0 vamos a notar lo siguiente. Notemos que f de 0 más 0 es igual a f de 0 más f de 0.
¿sí? Y eso es por linealidad. Pero resulta que f de 0 más 0 es también igual a f de 0. O sea, hemos llegado a la siguiente ecuación, que f de 0 es igual a f de 0 más f de 0. Y como en W el espacio de llegada es un espacio vectorial, todo vector tiene un inverso para la suma. Y eso es lo que me dice que yo puedo en esta ecuación cancelar uno de estos dos y llegar a la conclusión que f de 0 tiene que ser igual a 0. Así que si ahora volvemos a nuestra ecuación 1, entonces en 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la suma de los alfa i f de b sub i es igual a 0 cuando sume de 1 hasta n. Ahora, fíjense bien lo que acabamos de encontrar. Acabamos de encontrar que existen alfa 1 hasta alfa n no todos nulos, tal que cuando yo combino estos vectores f de b sub i con esos alfa me da 0. Ah, pero eso es la definición de ser linealmente dependiente, pero ahora en W. ¿Sí? Entonces, y esto es lo mismo, esto sí, solo sí. Cuando miro los vectores f de b1 hasta f de bn, son LD en W. Así que sí, si parto de una familia LD, a través de una transformación lineal, obtengo otra familia. Bien, como les decía, ahora vamos a probar que la composición de funciones lineales es lineal. Entonces vamos a tomar una función lineal, otra función lineal, y vamos a ver que su composición también lo es. Para ello, todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ser capaces de mostrar que si yo calculo g o f de lambda veces x más mu veces y, yo quiero probar que eso es lo mismo que lambda veces g o f de x más mu veces g o f de y. Y en realidad es un cálculo sencillo porque hay que aplicar la definición nueva cada vez. Lambda x más mu y. Entonces, ¿qué significa evaluar una composición? Evaluar una composición significa, bueno, tome la función que está más a la derecha y evalúela en el punto y luego aplíquele a eso g. O sea, en este caso tomamos f de lambda x más mu y a eso le aplicamos g. Ahora, nosotros sabemos que f es lineal, así que esto es g veces lambda veces f de x más mu veces f de y. Y ahora, por mucho que f de x se llame f de x, no es otra cosa que un simple vector en W, lo mismo f de y, y yo sé que cuando G toma combinación de vectores en W, los puede separar la combinación, ¿cierto?, en U. Y es lo mismo, o sea, esto es exactamente igual que decir lambda veces G de f de x, el primer vector, más mu veces G del segundo vector, que es f de y. Pero ahora uno dice, ah, pero momento, lambda veces g evaluado en f de x es lo mismo que decir lambda veces la composición de g con f evaluado en x, más mu veces la composición de g con f evaluado en y, que era justamente lo que queríamos mostrar. Así que, en resumen, probar esta proposición no era nada difícil, era simplemente hacer los calculitos que definen los objetos. Y ahora que ya hemos conocido esos conceptos, vamos a introducir dos conceptos nuevos y que son bien fundamentales para las transformaciones lineales, que son el núcleo y la imagen. Entonces, dada una transformación lineal, que está definida de un espacio vectorial en otro y ambos están definidos sobre el mismo cuerpo, vamos a decir que el núcleo de F es el subconjunto de todos los elementos en B cuya imagen es igual al 0 en W. Si lo denotamos como ker de F, lo que estamos diciendo es que el núcleo son todos los V que van a parar a 0. O, dicho en muy sencillo, si ustedes
No sé si vieron esta notación, este concepto en el curso de álgebra, pero esto es lo que uno llama la preimagen a través de f del vector 0. ¿Sí? El kernel no es otra cosa que la preimagen del 0, es decir, todos los valores que cuando yo evalúo en ellos mi función, todos los vectores que cuando yo evalúo f en b, me da igual a 0. Y por otro lado, la imagen de f, que la vamos a denotar como im de f, o la imagen de b a través de f, no es otra cosa que todos los w chicas en w, que yo los puedo escribir como f de b para algún b en b. ¿Sí? O sea, la imagen también en el sentido de el conjunto imagen de una función. Y para poner un poquito más de notación, esto que está acá, vamos a mostrar que es un subespacio vectorial. Y por lo tanto, va a tener dimensión. Y a esa dimensión le vamos a llamar el rango de f. ¿Sí? Y también vamos a probar que el kernel también es un subespacio vectorial y por lo tanto tiene dimensión, y a esa dimensión hay gente que le llama la nulidad. ¿Ya? Yo le llamo la dimensión del kernel, pero puede que se lo pillen así por ahí. Entonces, antes de pasar a esas propiedades, veamos un par de ejemplitos. Entonces, si volvemos al ejemplo 10, que era el ejemplo de esta transformación lineal inicial, esta que está aquí, perfectamente nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el núcleo de esa transformación lineal? Bueno, el núcleo de esa transformación lineal son los elementos que cuando yo los multiplico por la matriz, que era lo que me definía la función, van a parar al vector 0, 0. Y uno mira eso y dice, pero entonces lo que estamos hablando de que el núcleo de una transformación lineal asociada a una matriz no es otra cosa que el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. Que en este caso, si ustedes hacen el pivoteo, van a encontrar que está generado por este vector que está acá. ¿Sí? Por otro lado, si vamos al ejemplo de la derivada, ¿qué será el núcleo de la derivada? Bueno, el núcleo de la derivada va a ser el conjunto de todas las funciones que cuando yo las derivo me dan 0. ¿Saben ustedes cuáles son las funciones que cuando yo las derivo da 0, no? Bueno, si no lo han reflexionado todavía, hagan el ejercicio, pero es muy fácil de ver de que cuando yo derivo una constante, la derivada de una constante es 0, porque la derivada captura la inclinación. Entonces, como una constante justamente es algo que no cambia, su derivada siempre va a ser 0. Ahora, lo que es más interesante y que no es trivial, es mostrar que las únicas funciones de derivada 0 son las constantes. Y eso tiene un nombre, ¿eh? El teorema del valor medio, que probablemente todavía no han visto en cálculo, pero en algún minuto lo van a ver. ¿Ok? Entonces, importante retener, dos conjuntos nuevos asociados a una transformación lineal, el núcleo, la preimagen del 0, todos los valores que cuando yo evalúo en ellos voy a parar a 0, y la imagen, todos los valores en W que se pueden escribir como la imagen de alguien. Noten algo, el kern de f está incluido en V y la imagen de f está incluido en W. Son dos conjuntos que viven en mundos distintos. Uno vive en el conjunto dominio y otro vive en el conjunto de llegada. Sin embargo, comparten algo en común y es que ambos son subespacios vectoriales. Eso es lo que nos dice la siguiente proposición. Vamos a mostrar que la imagen es subespacio vectorial, que el kernel es subespacio vectorial, y también vamos a mostrar que si yo tengo un generador para B, entonces inmediatamente tengo un generador para su imagen. ¿Cómo? Tomando la imagen a cada elemento. ¿Ok? La demostración de este teorema en realidad no es, perdón, de esta proposición es también bastante sencilla. Eh, Hagámosla. En realidad no requiere más comentarios. Entonces, primero vamos a demostrar que la imagen es un subespacio vectorial del espacio de llegada. Y para demostrar eso, uno necesita mostrar las tres condiciones que hemos visto que definen a un subespacio vectorial o que caracterizan a un subespacio vectorial. Entonces, preguntémonos, ¿el 0 pertenece a la imagen de f? Bueno, en la demostración de la proposición anterior, vimos que para toda transformación lineal se cumple que f de 0 es 0. Así que eso implica
este es el 0 en B, este es el 0 en W. Eso implica que 0 en W pertenece a la imagen de F. Perfecto. Segundo, ¿qué pasa si yo tomo W1 y W2 en la imagen de F? ¿Será cierto, pregunta, que W1 más W2 pertenecen a la imagen de F? Bueno, yo sé, no, está bien, sabemos, ¿cierto?, que como W1 y W2 están en la imagen, eso significa que existen V1 y V2 en B, tales que W1 es F de V1 y W2 es igual a F de V2. Pero entonces, fíjense bien que W1 más W2 es igual a F de V1 más F de V2. Y yo digo, pero momento, las transformaciones lineales me separaban sumas, pero puedo hacerlo al revés, puedo decir que esto también es la imagen de la suma junta, digamos, de la suma adentro de la función. Y una vez que tengo escrito eso, me digo, pero un momento, resulta entonces que este elemento de W se escribe como F de un elemento en B. Y entonces, eso quiere decir que W1 más W2 pertenece a la imagen de F. ¿Ok? Les dejo a ustedes chequear que lambda veces W pertenece a la imagen de F si W pertenece a la imagen de F. ¿Sí? Que es esencialmente el mismo argumento anterior. Y ahora vamos a mostrar la segunda proposición. Queremos ver, sabemos que B1 hasta Bn generan B, y vamos a mostrar que sus imágenes generan la imagen de F. Entonces, si B se puede escribir como el generado de B1 hasta Bn, por demostrar que la imagen de F se escribe como el generado de F de B1 hasta F de Bn. Entonces, para ello, lo que queremos, cuando uno quiere mostrar que un conjunto es igual al generado por otro, dado que está demostrando una igualdad de conjuntos, en principio tendría que demostrar la doble inclusión. Pero como cada uno de estos elementos está en la imagen de F, y ya sabemos que imagen de F es espacio vectorial, entonces necesariamente también están las combinaciones lineales de este elemento, que es lo mismo que decir su generado. Así que la inclusión para allá la tenemos gratis del punto anterior. Lo que queremos mostrar ahora es esa inclusión, que si yo tomo un tipo cualquiera en la imagen, entonces puedo describirlo como una combinación de esos elementos. Y en realidad eso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si W pertenece a la imagen de F, eso solo puede ocurrir si existe un B en B tal que W es igual a F de B. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que si B está en B, pero si B está en B, eso implica que B se escribe como alguna combinación de los B sub I, porque dijimos que los B sub I generaban B. Y una vez que tengo escrito eso, me digo, pero entonces, perdón, W, que es igual, que me quedé feo. W, que es igual a F de B, que es igual a F de la suma de los lambda I de los B sub I. Pero yo sé que F es lineal y probamos en la proposición anterior que las combinaciones lineales se separan. Así que esto es lo mismo que la suma de los lambda I por F de BI, que era justamente lo que uno quería probar. Que cualquier elemento en la imagen lo puedo escribir como una combinación de los elementos F de sub I, así que efectivamente la imagen está contenida en este generado. Así que acabamos de mostrar que si tengo un conjunto generador de B, inmediatamente tengo un conjunto generador de la imagen de B a través de cualquier transformación lineal. Solo nos queda probar que el núcleo es su espacio vectorial. Esa me dan ganas de dejársela a ustedes, pero en realidad
Nos queda bastante tiempo, ya la voy a hacer yo, pero voy a tener que hacerlo en la otra hojita. Entonces esta era la proposición 32. Eso lo va a hacer acá, a continuación. Demostración de la prop 32. Y queremos probar, ¿cierto?, por demostrar que el núcleo de una función lineal es su espacio vectorial. De nuevo, yo necesito, para probar que algo es su espacio vectorial, me basta comprobar tres condiciones. Me basta probar que el 0 está en el núcleo, pero resulta que f de 0 es igual a 0. Eso lo probamos en el camino a la primera proposición de transformaciones lineales. Y eso, por definición, implica que el 0 pertenece al ker de f. ¿Ya? De nuevo voy a enfatizar escribiendo aquí b y aquí w, así que el 0 en b pertenece al ker de f. Segunda condición, ¿qué pasa si b y b tilde pertenecen al núcleo? ¿Qué pasa con... ¿será cierto que b más b tilde también están en el núcleo? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Sí, signo de exclamación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo calculo f de b más b tilde, la transformación es lineal, así que me separa la suma. Esto es f de b más f de b tilde. Y si b está en el núcleo, esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0, así que eso es igual a 0. Así que es cierto. Cuando yo tomo dos elementos en el núcleo, su suma también lo está. Y por último, si yo tomo un lambda en el cuerpo y tomo un b en el núcleo, resulta que si yo pregunto por f de lambda veces b, eso es lambda veces f de b, y eso entonces lambda por 0, y eso es 0. Conclusión, lambda veces b también pertenece al ker, y eso nos dice entonces que el 0 está en el ker, que el ker es cerrado para la suma, y que el ker es cerrado para la multiplicación por escalar. Conclusión, el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial del espacio parcial. Bien. Pensé que iba a llegar hasta aquí, pero ya que nos quedan unos minutos, voy a terminar la clase probando uno de los teoremas más importantes, o el teorema incluso el más importante de transformaciones lineales, que es el que se conoce como teorema de núcleo-imagen, que nos dice que si yo tengo una transformación lineal desde un espacio vectorial B de dimensión finita, en un espacio vectorial W de dimensión cualquiera, y con dimensión cualquiera quiero decir que a lo mejor W es un espacio de dimensión infinita, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar. Entonces, vamos a proceder a la demostración. La demostración del teorema núcleo-imagen no es difícil, no es difícil, pero es bastante astuta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos que B es de dimensión finita, y eso implica inmediatamente que el ker también. Bueno, después de eso, nosotros ya sabemos que podemos encontrar una base para el ker, ¿sí? Porque es un espacio de dimensión finita, entonces basta con tomar cualquier vector distinto de 0, ese va a ser una familia LI de un elemento, y después probamos que podíamos completar cualquier familia LI hasta una base del espacio en que nos paramos. Entonces, si partimos parados en el ker, podemos obtener una base del ker. Entonces, sea, que lo voy a llamar beta, de 1 hasta bk, base de ker de f. ¿Ok? Y después de eso, resulta que beta, cuando yo la miro ahora no como contenía en el ker, sino como contenía en todo B,
es una familia linealmente independiente. Y por lo tanto, el mismo argumento me permite extenderla hasta una base de todo B. Entonces vamos a decir que sean S igual, voy a decir BK más 1 hasta Bn, o sea ese conjunto, tal que cuando yo miro beta unión S, es base de B. ¿Sí? Entonces yo sé que dado beta yo puedo encontrar S porque yo siempre puedo completar una familia de I a una base. Ahora, si ustedes miran, hasta aquí lo que tengo escrito me dice lo siguiente. Fíjense bien. Hasta aquí yo tengo que la dimensión de B, que la estoy asumiendo n por ponerle un nombre, es igual a la dimensión del kernel, que le puse k para ponerle un nombre, más, bueno, la dimensión de B es obviamente n menos k, n es igual a k más n menos k, donde n menos k es lo mismo que la cantidad de elementos en S. ¿Sí? Si yo quiero contar, veo cuántos elementos hay en S, son n menos k. Si yo probara que n menos k es igual a la dimensión de la imagen, habría probado el teorema, porque fíjense que lo que nos dice el teorema nos dice la dimensión de B es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Y acá tengo que la dimensión de B es igual a la dimensión del kernel más la cantidad de elementos que hay en S. O sea, me bastaría con mostrar que esto que está acá es la dimensión de la imagen para probar el teorema. ¿Sí? Entonces solo nos falta probar eso. Para ello, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros sabemos que beta unión S genera B. Obvio, porque beta unión S dijimos que era una base. Pero en la propiedad anterior, nosotros probamos que eso implica entonces que cuando yo le tomo F a B1 hasta Bn, eso me generaba la imagen de F. ¿Sí? Ahora, eso me dice que cuando yo miro un vector W en la imagen, ese vector W se puede escribir como alfa 1 por f de B1 hasta alfa k f de BK más alfa k más 1 f de BK más 1 hasta alfa n f de Bn. ¿Sí? Que una familia de vectores me genere un espacio vectorial significa que cualquier elemento en él se descompone en una combinación lineal de ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad esta combinación lineal está haciendo trampa, porque B1 hasta BK son elementos del núcleo, así que B1 hasta BK cuando yo los evalúo en F, cuando F lo evalúo en ese elemento me da 0. Entonces, todo esto aquí no está realmente, y lo que me acabo de dar cuenta, fíjense bien, es que cualquier elemento en la imagen se escribe como una combinación de estos elementos que están acá. Así que en realidad, fíjense bien, eso implica, eso implica que la imagen de F es generado por f de bk más 1 hasta f de bn. ¿Sí? Si estos vectores que están aquí fueran LI, entonces no solamente son conjuntos generadores, sino que son bases. Y si son bases, resulta que habríamos encontrado una base de n menos k elementos, y eso nos diría que la dimensión de este tipo es justamente n menos k, que es lo que queríamos probar.
Así que ahora todo lo que necesitamos probar es que esos vectores son LI. Entonces vamos a irnos a la otra hojita. Entonces, continuación de la demostración del teo, núcleo e imagen. Entonces lo único que nos falta mostrar, por demostrar que f de b más 1 hasta f de bn son LI. ¿Ok? Y de nuevo, yo quiero demostrar que esta familia de vectores satisface la condición llamada independencia lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que decir, bueno, ¿cuál era esa condición? Esa condición era que si yo los mezclaba, yo obtenía el vector 0. Tengo que demostrar que todos los escalares son 0. Entonces, resulta que si yo digo, sean alfa 1 hasta, los voy a enumerar igual que los vea, alfa k más 1 hasta alfa n en k, tales que la suma de los alfa i por f de bi para i igual k más 1 hasta n, supongamos que eso vale 0. Fíjense bien. Si eso vale 0, eso implica necesariamente que, recuerden, las transformaciones lineales, si tuviera un f acá afuera una suma, yo digo puede entrar. Pero también lo puedo usar a la inversa, que tengo acá una f y afuera tengo una suma, la puedo sacar. Así que en realidad lo que estoy escribiendo acá, esto es lo mismo que decir f de la suma de los alfa i b sub i desde i igual k más 1 hasta n es igual a 0. Y ahí uno dice, ah, pero un momento, si eso es cierto, resulta que esto que yo tengo acá adentro es un elemento del kernel, porque resulta que el kernel son justamente todos aquellos que cuando yo los meto dentro de f me producen un 0. Así que esto implica que la suma de los alfa i b sub i desde i igual k más 1 hasta n tiene que pertenecer al kernel. Y acá uno dice, ah, pero momentito, resulta que el kernel es un espacio del cual yo conozco su base. Así que cuando yo tomo un elemento en el kernel, ese necesariamente lo debo poder escribir como combinación de los elementos de su base. O sea, esto me implica que la suma desde desde i igual k más 1 hasta n de alfa i b sub i es igual a cierta suma de algunos beta i desde i igual 1 hasta k de b sub i, porque los b sub i desde 1 hasta acá eran la base del kernel. Y ahora uno mira esto y dice, ah, pero un momento, porque resulta que cuando yo miraba todos los b sub i desde 1 hasta n, ellos eran base. Y como son bases, fíjense bien que esto lo puedo reescribir de la siguiente manera, esto es lo mismo que escribir, que la suma desde i igual 1 hasta n de los beta i b sub i es igual a 0, con beta i igual a menos alfa i si i es mayor que k más 1, mayor o igual que k más 1, y a los beta i anteriores si i es menor o igual que k. Y ahora, ¿por qué lo quise escribir así? Porque resulta que ahora lo que yo tengo es una combinación lineal de elementos que son LI. ¿Y por qué yo sé que todos los B sub I juntos son LI? Porque eran una base. Entonces, conclusión, la única manera de que esto ocurra es que B sub I sea igual a 0 para todo I, y eso implica en particular que alfa I es igual a 0 para todo I, y eso implica entonces que cuando yo miro f de B sub k más 1 hasta f de B sub n, son linealmente independientes. ¿Y qué me dice eso? Como ya habíamos probado que esto que está acá generaba la imagen, eso me dice que f de b sub k más 1 hasta f de b sub n son base de imagen de f, y eso implica que la dimensión de la imagen es exactamente n menos k, que era lo que queríamos probar.
Y con eso damos por cerrada la demostración del teorema de núcleo e imagen.